Salmo 111, versículo número 2. Este lo voy a leer yo, Marisa, ¿me oíste? Salmo 111, versículo 2. Escuchen, abran su espíritu, abran la mente, abran el corazón. Dice, grande, ¿qué dice? ¿No dice que son grandes? Algo que es grande, ¿qué cosa es? Tiene una dimensión, ¿qué? Grande, amén, grande. Dice, grandes son las obras. Dice, la obra o dice, son las obras. O sea, quiere decir que son muchas obras, ¿sí o no? Grandes son las obras de Jehová, oído, buscadas de todos los que las quieren. ¿Entendieron ese? Con ese salmo, con ese versículo vamos a empezar en esta palabra que el Señor tiene para nosotros hoy. ¿Cuántos quieren las obras de Jehová? Las obras del Señor las queremos todos. ¿Sabes por qué? Porque son grandes y son muchas obras. No quiere decir que hoy creímos y ya eso es todo. No, creímos hoy y tenemos que seguir creciendo, creciendo y creciendo en el Señor a la manera que Dios nos lleva siempre en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dice, grandes son las obras de Jehová. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente. Dice que son grandes, pero fíjense que lo más importante de que sean grandes, no es que sean grandes, es que dice, buscadas de los que las quieren. El que se acerca a Dios con un corazón para buscarle a Él de verdad, Él se va a revelar. ¿Cuántos dicen amén? Y te va a enseñar las grandezas de su nombre, las grandezas de su poder. Amén, la grandeza de sus obras, porque dice, grandes son sus obras, buscadas por todos los que las quieren. Amén, y el versículo, fíjate, el versículo 3 dice, gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Amén. Entonces, habiendo entendido eso, vamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 6, para corroborar lo que dice que grandes son las obras de Jehová, buscadas por las que las quieren. Hebreos capítulo 6, versículo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 6, perdón. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador y de los que le buscan. Dice que Dios es recompensador. Escuchen esto, Dios recompensa a los que le buscan. Eso corrobora Salmo 111:2. Grandes son las obras de Jehová, buscadas, o sea, buscadas por las que las quieren. Quiere decir que cuando tú te acercas a Dios, cuando nos acercamos a Él, necesitamos creer que en Dios vamos a recibir lo que estamos buscando. ¿Están acá? Porque dice, grandes son las obras de Él, buscada por todos los que las quieren. Yo quiero la obra de Dios siempre en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo no puedo estar sin las obras del Señor en mi vida. Porque el Señor no solamente obra un día en mi vida, obra todos los días en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? A veces entendemos cómo Dios obra, a veces no entendemos cómo Dios obra, porque esa es una de las cosas que vas a aprender hoy. Y que yo aprendí también, ¿no? Que a veces entiendo cómo Dios obra, pero a veces no entiendo cómo Dios obra. ¿Y qué es lo que demanda Dios de nosotros cuando no entendemos cómo Dios obra? Es que tú tengas fe y confíes en que Él tiene el control. ¿Cuánto dicen amén? Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su nombre y su justicia permanece para siempre. El que se acerca a Dios, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios se acerca que le hay, dice, y que Él es galardonador, recompensador de lo que andas buscando en Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, esas son una de las cosas que vamos a ver hoy. Son versículos de introducción nada más, y la palabra de hoy se va a llamar, escuchen esto, las obras del Señor. Amén. Vamos a Isaías, Marisa. Isaías 40, versículo 28 al 31, otros versículos de introducción. No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Escucha esto, no has sabido que el Dios eterno es Jehová, el que creó los confines de la tierra. Escucha esto, el que creó los confines de la tierra, dice la palabra. Jehová Dios creó los confines de la tierra. ¿Sigue, Marixa? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice que Dios no se cansa, ni Él se fatiga con cansancio. Y dice, escucha lo que dicen. Dice que el entendimiento de Dios no hay quien lo alcance. Quiero que te vayas grabando eso en la mente para que puedas recibir lo que más adelante vamos a leer. Amén. Porque grandes
son las obras de Jehová. Cuando alguien recibe un milagro de parte de Dios, tú no sabes cómo fue. Tú no sabes cómo fue que pasó. De hecho, la ciencia dice, yo no entiendo cómo pasó, pero pasó. ¿Sí o no? ¿Qué es eso? Las obras de Jehová. Buscadas por todos los que las quieren, pero dice que el entendimiento de Dios no hay quien lo alcance. Cómo Dios trabaja en algunas ocasiones, nosotros no entendemos cómo trabaja Dios en muchas ocasiones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las obras del Señor, ¿cuántos las quieren? Todos las queremos, pero a veces no podemos racionar las obras del Señor, cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Porque dice que el entendimiento de Dios no hay quien lo alcance. Dice que Él creó los confines de la tierra. Dios creó el universo. ¿Cuántos creen que Dios creó el universo? Ustedes saben dónde está Plutón, que ahora ya no es un planeta, antes era un planeta. Plutón, ¿dónde está? Lejísimo. ¿Lo creó Dios? Sí, lo creó Dios. El sol, las estrellas, el universo, todo lo que tú ves a tu alrededor, lo creó Dios. ¿Sí o no? Entonces, las obras de Jehová son grandes, pero usted tiene que tener fe en eso. Si usted no tiene fe en eso, es imposible que pueda creer en Dios. Amén. Entonces, ¿qué no puede hacer Dios? ¿Qué no puede hacer Dios, mi hermano? Dios lo puede hacer todo. Lo único que Dios quiere es que tú confíes, que tú creas y tengas fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el proceso de Él, Dios trabaja de muchas maneras que nosotros no entendemos cómo Dios trabaja. ¿Cuántos dicen amén? Leímos eso, dice, su entendimiento no hay quien lo entienda. Marisa, te dije hasta el 31, ¿verdad? Hasta el 29. ¿Leíste? Bueno, sigue hasta el 31, por favor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas cada día. ¿Cuántos necesitan esa fuerza cada día? Esas son las obras de Jehová. Fuerzas diarias. Dice que los muchachos, los inmaduros, los jovencitos se cansan, corren y se cansan. Pero los que esperan en Jehová, dice que tendrán nueva fuerza cada día, todos los días. Amén. Y esa es la obra de Jehová. Vamos a leer otros versículos de referencia nada más. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, Marixa. Y aquí es donde creo que el Señor va a empezar a ministrar tu corazón y va a empezar a ministrar tu vida. Amén. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Escucha esto. Dice la palabra que Dios lo hizo todo hermoso a su tiempo. Cuando tú miras las estrellas, cuando tú miras el firmamento, cuando tú vas al mar y tú miras el mar, cuando tú ves al cielo, cuando tú ves las nubes, cuando tú ves las montañas, ustedes que viven allá en las montañas, eso no es hermoso. Todo lo hizo Dios hermoso. Dice, lo hizo bello. Dios lo hizo hermoso. Ahora, dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre llegue a alcanzar y a entender las obras de sus manos. ¿Por qué te leo este versículo? Escucha esto, ¿por qué te leo este versículo? Porque muchos de nosotros, escucha esto, muchos de nosotros, los creyentes, a veces queremos entender cómo Dios trabaja. Y nosotros no podemos entender cómo Dios trabaja. Cuando Dios te pone una prueba o te mete en un proceso, Dios no quiere que tú lo entiendas. Dios quiere que tú creas y confíes en Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿No les ha pasado algo que tú has dicho? ¿Cómo sucedió? Yo no sé, no entiendo, pero sucedió. ¿Sí o no? Lo que le acaba de pasar al hermano. ¿Sí o no, hermano? Llegaste de una manera, pensaste que era de otra, llegaste de otra. ¿Sí o no? ¿Qué es eso? Mano de Dios. ¿Tú lo entendías? No. ¿Confiaste? ¿No confiaste en el Señor para eso? Sí confiaste. Pero no entendiste cómo Dios lo hizo. ¿Por qué? Dios ha puesto eternidad, escucha esto, en cómo Él trabaja sin que el hombre llegue a entenderlo. Lo único que Dios quiere es que no confíe en Él. En que en las manos de Él todo es posible. No en el tiempo humano, sino en el tiempo de Él. ¿Cuántos dicen amén? Para los hombres hay muchas cosas que son imposibles, mas para Dios no hay nada imposible, Jesucristo dijo. Si puedes creer, todo le es posible al hombre. Si puedes creer. Y te quiero ministrar con algo, y es lo siguiente. Jesucristo llegando a donde estaba Pedro, uno de sus apóstoles. Pedro era pescador de hombres, pescador de peces. Llegó Jesús después de Pedro haber estado pescando toda la noche. Un pescador sabe pescar. Pedro era dueño de una compañía de pesca.
Escucha esto, y Jesús llegó donde estaba Pedro después de haber pasado toda la noche y le dijo a Pedro, sin conocerlo, le dijo: Pedro, boga mar adentro y echa las redes para pescar. Y Pedro se detiene y le dice: Señor, estuvimos toda la noche pescando y ni un pescado hemos cogido. Y Pedro se detiene y le dice: pero en tu palabra lo voy a hacer. Lógicamente era imposible que Jesucristo le dijera a Pedro: echa las redes para pescar. Pero Pedro se detuvo en su conocimiento, porque él sabía pescar. Quizás no había nadie que le dijera cómo pescar, porque Pedro sabía cómo pescar, era un pescador, tenía su compañía. Y Jesús llega y le dice: boga mar adentro. O sea, tuvo que romper su estructura mental de cómo él sabía hacerlo para poder recibir el milagro. Él dijo: más en tu palabra lo voy a hacer. ¿Por qué? Él sabía que Jesucristo era hombre de palabra, era hombre profeta. Pablo sabía, Pedro sabía. ¿Y qué hizo Pedro? Obró en el principio de la palabra de Jesucristo: boga mar adentro y no entiendas. Y dice que cuando echaron las redes para pescar, pescaron una exageración de peces que así llamaban a los demás: vengan ahí a buscar. Quiere decir que cuando tú confías en Dios y obras en la palabra de Él, en la palabra de Él hay abundancia. ¿Abundancia de qué? De las obras de Jehová. Porque los peces estuvieron ahí, no porque querían estar ahí, sino porque Dios ordenó que estuviesen ahí. ¿Dónde están acá? Cuando Dios ordena algo y Él manda hacer algo, solamente confía en Él. Que lo demás le toca a Dios. Él lo único que quiere es que tú creas. ¿Cómo lo va a hacer? No entiendas cómo lo va a hacer. Él quiere que tú creas. Él te dice: ora, ponte a orar. No entiendas cómo vas a orar, ponte a orar. Él te dice: lee la Biblia. No entiendas cómo vas a leer la Biblia, ponte a leer la Biblia. Él te dice: ve a la iglesia. No entiendas por qué vas a ir a la iglesia, ve a la iglesia. ¿Por qué? Él sabe lo que va a hacer. Él sabe el futuro. ¿Cuántos de ustedes saben su futuro? Ninguno de nosotros sabe el futuro. Planeamos el futuro, pero no sabe si vas a llegar. ¿Quién sabe tu futuro? Dios. El Señor sabe tu futuro. ¿Cuántos dicen amén? El Señor sabía, le dijo a Pedro: boga mar adentro, porque Él sabía que ellos pescados iban a estar allí. ¿Cuántos dicen amén? Y recibieron la bendición porque obraron en el principio de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, cuando nosotros queremos entender cómo Dios trabaja, no vamos a recibir el milagro. Vamos a ver bastantes principios. Uno de ellos, el ciego que recibió la vista porque Jesucristo escupió en el fango y le puso fango en los ojos y le dijo: ve y lávate. ¿En dónde estuvo el milagro? ¿En el fango o estuvo en la acción de la palabra? ¿Cómo lo hizo él? Nadie lo entiende. Que venga un ciego ahora y Jesucristo te diga: escupe, escupe en los ojos y ponle en las manos y ora por él para que reciba la vista. Muchos quizás te critican porque es la manera, es el milagro, no es la manera con la que se hace el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Quizás a Jesucristo muchos lo criticaron en aquel entonces. Jesús, dice la Biblia, yo lo creo con todo mi corazón, escupió en el suelo, cogió fango de la escupida de la boca del Señor, se la puso en los ojos y le dijo: ahora ve y lávate en el estanque. ¿Tiene lógica eso? No tiene lógica, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere es que tú creas. Jairo, escuchen esto, Jairo, siempre escucha. Jairo, ¿quién era Jairo? Un sacerdote de la sinagoga, principal de las sinagogas en Jerusalén. Su hija enferma, a punto de morir. Viene a Jesús, le dice: Señor, mi hija está enferma, grave, de muerte. Y Jesús le dice: vamos a tu casa. Y van en camino. Y en camino, escucha esto, en camino, una mujer que había padecido de flujo de sangre por 12 años, dice la Biblia, que no le paraba la sangre, había gastado todo su dinero, todo el ahorro que tenía, lo había gastado en doctores y médicos. Y antes le iba peor, no se mejoraba. Ella, como última opción, oyó de Jesús y dijo: si tan solo toco el borde de su manto, sé que voy a ser salva. ¿El milagro estaba en el borde de su manto o estaba en la manera que tenía que acercarse a Dios? Si tan solo toco el borde de su manto. ¿Es la manera o es la fe? No es la manera, es la fe. Jairo se le acercó a Jesús y esta mujer, escucha esto, esta mujer fue después que Jairo ya había pedido.
ella recibió el milagro yendo en camino. Jesús dijo, he conocido que de mí salió poder. Bienvenido, Robert. He conocido que de mí salió poder. ¿Quién me tocó? La mujer avergonzada le dijo, Señor, fui yo. Y el Señor le dijo, tu fe te ha sanado. No fue que tocaste mi manto, fue tu fe. De la manera que te acerques a Dios, de la manera que creas en Él, es de la manera que recibes. ¿Cuánto dicen amén? Y yendo en camino Jesús de haber pasado eso, y yendo en camino, vinieron los criados del sacerdote y le dijo, no molestes al maestro, tu hija falleció. Y dice que aquel señor se quedó así como diciendo, Jesús solamente lo miró y le dijo, no tengas miedo, solo cree, vamos a tu casa. Y yendo a su casa, escuchen esto, y esto conmueve mucho mi corazón, y yendo a su casa, dice que todos estaban llorando y escandalizándose porque había fallecido esta muchacha. Y Jesús le dijo, ¿por qué se escandalizan? ¿Por qué tienen tan poca fe? Y mandó a sacar a todo el mundo porque todo el mundo se burlaba de Jesús porque la niña estaba muerta. Nadie creía en la resurrección. Y Jesús se le acercó y le dijo, no está muerta, está dormida. Y le dijo, Talitá, cumí, a ti te digo, levántate, niña. Y la niña se levantó. Y aquello se llenó de gran gozo y se llenó de gran alegría. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Tú lo entiendes cómo lo hizo? ¿Tú entiendes cómo un muerto resucita? No. Pero lo hizo Dios. Él lo que quiere es que tú creas. Jesucristo quizás permitió que falleciera para mostrarle a Él que la fe que tenía no era suficiente. Que tenía que creer más. Que no tuviese miedo. Humanamente tenemos miedo. Pero ponga a un lado esa humanidad y di, yo creo y confío totalmente en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? En que esa es la manera de Él. Como Él obra, yo no sé, no entiendo, pero yo quiero confiar. Dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren. ¿Cuántos dicen amén? Este Jairo era principal del sacerdote de la sinagoga. Él estaba entre la espada y la pared porque si creía en Jesucristo iba a ser quizás botado del concilio de Jerusalén. Y a él no le importó. Él fue a buscar a Jesucristo porque sabía que la única esperanza estaba en Jesucristo. Esperanza de vida, esperanza de resurrección, esperanza de sanidad. Hubo un hombre que trajo a su hijo, otra historia, escucha esto, un hombre que trajo a su hijo endemoniado. Y le dijo, Señor, lo hemos traído a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Y Jesús le dice a sus discípulos, incrédulos que son todos ustedes. Y él le dijo, a ver, tráemelo para acá. Y dice que le dijo al padre le dijo, ¿tú crees? El Señor le dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y el Señor le dijo a ese muchacho, dice, sacó fuera el demonio. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Tú lo entiendes cómo lo hizo? No. ¿Con qué lo hizo? Con la fe y la confianza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lázaro, el hombre que se murió, el amigo de Jesús, Lázaro se murió. Jesús sabía que se iba a morir. Porque Jesús dice, esta muerte no es para muerte, sino para que las obras del Señor sean glorificadas. Jesús adrede, escucha esto, te lo voy a decir de esta manera para que lo entiendas porque está en la Biblia. Jesús, sabiendo que iba a pasar 3 días antes de llegar a donde estaba Lázaro, se quedó en la otra ciudad y no fue allá. Se quedó adrede. Y cuando fue, Marta le dijo, si hubieras llegado antes, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesús le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Llévame donde está tu hermano. Y lo llevó y se paró en la puerta y le dijo, Lázaro, sal fuera. Con una simple palabra le dijo, sal fuera. ¿Cómo lo hizo él? ¿Tú lo entiendes? ¿Cómo lo hizo? Yo no lo entiendo, pero lo creo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ustedes creen ahora que suceda ahora que tú pongas las manos sobre un paralítico y se le endereza la pata al paralítico? ¿Cómo lo hizo? Yo no sé, pero funcionó. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú naciste, cuando cada uno de nosotros nacimos, no naciste con pulmones. ¿Naciste con pulmones? ¿Sí o no? ¿Respirabas? ¿Sí o no? ¿Tú sabías cómo funcionan los pulmones antes de respirar? No, ¿verdad? Así es la fe. Dios quiere que tú respires sin saber cómo funcionan los pulmones para que puedas recibir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabes por qué? Porque a Dios no lo podemos cuestionar. Su palabra está para que la entendamos, pero de la manera que Él obra, muchas veces no lo podemos entender. Y lo que nos pasa a nosotros es que muchas veces queremos entender cómo Dios trabaja y cómo Dios manda y hace y manda hacer las cosas. Y cuando tú cuestiones eso, no vas a recibir de parte de Dios. No puedes recibir de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Entonces vamos a leer otros versículos en la palabra. Vamos a Isaías 26:3. ¿Cuál es la tarea tuya y mía en el proceso? Escuchen, ¿cuál es tu tarea y cuál es mi tarea en el proceso? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Escucha. porque en ti ha confiado. Tú guardarás un pasaje de principios. Tú guardarás en completa paz. ¿Cuántos necesitan paz en su vida? Como único tú tienes paz es permaneciendo en los pensamientos del Señor. Si usted no aprende a permanecer en los pensamientos del Señor, aunque tú no entiendas el proceso por el cual estás pasando, usted no puede vivir en paz. Dice, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti, ¿en qué? Porque en ti ha confiado. Entonces, confiar en el Señor nos ayuda a mantenernos en paz en medio del proceso por el cual tú y yo estemos pasando. ¿Cuántos dicen amén? Si Jairo, escucha esto, si Jairo hubiese permanecido en paz en el momento que Jesús le dijo, confía, no tengas miedo, quizás a lo mejor hubiera sido diferente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios lo que quiere es que tú confíes, ya su palabra está ahí. Él dijo una cosa y se va a cumplir. Si Él dijo que así será, así va a ser. Él no es Dios para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso lo dice Números. Vamos a Números. Vamos ahí, Números 7, un momentico, vamos a adelantarnos un poquitico. Números 23:19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no lo hará. Dice, habló y no ejecutará. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios dijo que iba a suceder algo en tu vida, escucha esto, si Dios dijo que iba a suceder algo en tu vida, eso espéralo, porque ciertamente llegará. Aunque se demore un poco o se adelante otro poco, ciertamente el apóstol Pablo dijo, ciertamente llegará. Él no mentirá, porque Él no es Dios para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, confiar en la palabra de Dios, escucha esto, confiar en la palabra de Dios y creer en las obras del Señor, buscada por todos los que las quieren. Necesitas algo de parte de Dios, acércate creyendo, acércate con fe y tú verás cómo lo vas a recibir. Pero tienes que acercarte creyendo sin cuestionar nada, porque a veces el razonamiento humano se levanta. Queremos razonar como Dios lo va a hacer. No razones como Dios lo va a hacer, solamente cree. No me importa cómo lo vas a hacer, yo sé que lo vas a hacer. No importa que uses la estrategia que vas a utilizar, no me importa. Si permitiste que Lázaro se muriera, lo vas a resucitar. Si permitiste que este ciego fuese embarrado con tu saliva, con fango, eso, yo sé que va a recibir la vista. No importa el método que Dios usa, lo importante es que al final Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Están acá? A un paralítico le dijo, ve, anda y métete en el charco, ve, vaya, métete en la fuente. Él dijo, no, tengo que esperar que alguien me lleve. Y él le dijo, no vas a esperar a que nadie te lleve, levántate y camina. Y muchos esperaban a que los ángeles removieran el agua de aquella fuente para que se metieran y recibieran el milagro. Y Jesús le dijo, no vas a esperar ya más, levántate y camina. Y dice que en aquel instante el paralítico se levantó y caminó. ¿Cómo lo hizo él? ¿Tú lo entiendes cómo lo hizo? ¿Tú lo entiendes, siervo, cómo lo hizo? No, fe. ¿Cuántos dicen amén? Fe en que Él es el Mesías, en que Él es el Señor, en que Él es Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ver algo, rapidito vamos a leer Romanos, capítulo 11, versículo 33, para que entiendas que no podemos cuestionar cómo Dios hace las cosas, cómo Dios obra, no podemos entenderlo muchas veces. Miren, Romanos 11, 33, Marixa, léemelo cuando tengas el chance. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Mira, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, esa palabra insondables es la misma que aparece abajo, y inescrutables. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ahora,
para que tú entiendas cómo Dios camina. ¿Tú lo entiendes? ¿Sí? ¿Tú entiendes cómo Dios camina? ¿Tú entiendes cómo Dios camina? Dice la Biblia que los caminos del Señor son más altos que esta tierra y más altos que los cielos. Te hago una pregunta. ¿Tú puedes entenderlo? ¿Cómo camina? No, no podemos entenderlo. Pero el que quiera caminar con Dios, escucha esto, el que quiera caminar con Dios va a experimentar sin entender las obras de Dios. No sé, eso fue un mensaje que bajó ahora así, directo. ¿No están acá? Dice, inescrutable. Quiero que solamente tengas 3 definiciones de lo que significa la palabra esa. Esa palabra significa indescifrable. Los caminos del Señor son indescifrables. Dice que Él escribe Él escribe cosas rectas en líneas jorobadas. La línea está jorobada. Tú estás así todo jorobado, todo enderezado, no sé, lo que sea. Dice que Él escribe cosas rectas sobre eso. ¿Cómo es posible que lo pueda hacer? ¿Tú lo sabes? No, yo no sé. Él sabe hacerlo. Él solamente quiere que tú confíes en Él para que lo hagas. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos dicen amén? Otra cosa que significa esa palabra inescrutables, impenetrables. Por mucho que tú quieras aprender cómo Dios trabaja, nunca lo vas a aprender. Nunca vas a poder entrar en esos conocimientos, a no ser cuando ya vayamos a la vida eterna con el Señor. Dice que entonces le vamos a ver cómo Él es en realidad. ¿Cuántos dicen amén? Y tercero, inaveriguables. ¿Cuántos han hecho un research en la computadora para averiguar cosas y al final lo encuentran, sí o no? Los caminos del Señor son inaveriguables. Tú no puedes averiguar cómo el Señor camina, cómo el Señor a veces hace las cosas. No podemos entenderlo. Si yo, escucha esto, voy a ponerme yo de ejemplo. Si yo hubiese entendido o me hubiese puesto a entender cuando Dios me dijo, empieza a pastorear, abre la obra. Si yo me hubiese puesto a entender o a usar mi razonamiento humano, hoy no estuviera acá predicando. ¿Cómo lo hace Él? Como Él quiere. Cuando Él llamó a Moisés, escuchad, cuando Él llamó a Moisés, ¿Moisés sabía que Dios lo iba a llamar? No, ¿sí o no? Pero Moisés fue escogido desde antes, ¿sí o no? Todo lo que pasó en la vida de Moisés fue preparado por Dios, ¿sí o no? Fue preparado por Dios. Había una viuda en Israel, la viuda de Sarepta, que dice que Dios le habló al profeta Elías y le dijo, ve porque he dado orden que te den de comer. ¿Ustedes creen que la viuda sabía que Dios había hecho eso? No. ¿Qué quiere decir? Que Dios prepara cosas a nuestras espaldas para bendecirnos, sin que tú llegues a entender cómo Dios lo hace. Solamente lo que Dios quiere es que tú entres en esos conocimientos, entres en esa obra sin entender cómo ni por qué Dios lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú empiezas a razonar cómo Dios hace los milagros, no lo vas a recibir. No vas a recibir nunca un milagro de parte de Dios. Dios quiere que tú creas. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que tú creas con todo tu corazón que Él lo puede hacer, que Él tiene el poder para hacerlo. Amén. Y si no puedes creer, tú le dices, Señor, ayuda a mi incredulidad. Como el padre del joven endemoniado. Señor, yo creo, pero tengo todavía incredulidad. Ayúdame. Y en ese momento, Dios te da el milagro, Dios te da la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No podemos entender cómo Dios trabaja, pero Dios quiere que tú confíes en Él. Amén. Bendito sea el Señor. Existe un proceso por el cual a veces Dios permite que nosotros entremos en ese proceso. Escuchen esto. ¿Cuántos han pasado procesos de aflicción, de angustia? De momento Dios a veces permite que nosotros pasemos por esos procesos, pero de lo que único Dios quiere es que en medio de ese proceso usted se mantenga creyendo también. Porque a veces no queremos ser afligidos. Y a veces es necesario que el Señor te aflija para hacerte entender que esa es su manera y no la manera de nosotros. Amén. Esa es la manera que yo quiero, a la manera de Dios, no a mi manera. A mi manera he cometido muchos errores que no me han dado nada, pero a la manera de Dios he entendido que aunque a veces no me gusta, es la manera que me bendice. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a entender otros versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 al 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora tú me dices, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Dice
lo que entienden, escucha esto, cómo es que Dios lo hace, yo no sé. Pero dice que en una casa hay instrumentos de honra y hay instrumentos de deshonra. ¿Cuántos dicen amén? Instrumento de honra puede ser un vaso para tomar agua. Instrumento de deshonra es el coso con que limpias el toile. Son cosas viles. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjate que dice, si uno logra descontaminarse de las cosas viles, santificado para el Señor, dice que eso es para toda buena obra. Dice, y dispuesto para toda buena obra. No sé si entienden. ¿Cómo lo hace Dios? Yo no sé cómo lo hace Dios, pero así lo hace Él. Y Él lo que quiere es que tú confíes y creas en eso, para que, escucha esto, para que no seas partícipe de los instrumentos que son de deshonra, sino los que son de honra. Amén. Eso es un ejemplo que está poniendo Pablo. Amén. Para que entiendas cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios hace. En una casa hay de todo tipo de instrumentos, unos para honra, unos para deshonra. Pero si tú quieres ser el de honra, tienes que descontaminarte de todo para que entres en las buenas obras. Al final lo dice ahí. En otras palabras, palabras del siglo XXI. Eso es un ejemplo nada más. ¿Están acá? Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 15 al 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Otro ejemplo del apóstol Pablo a la iglesia. Eso es otro ejemplo parecido que ya leímos anteriormente. Dice, porque en Cristo, escucha esto, en Cristo somos unos olor grato y otros desagradable. Unos para salvación y unos para perdición. ¿Por qué dice en Cristo? Porque ya Él murió una sola vez y para siempre. Sea que mueras y vayas al infierno, o sea que mueras o vayas al cielo, en Cristo fuiste olor grato. Es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo lo hace Dios? No sé. ¿Qué es eso? Confianza y fe en su palabra. Vuelve a leerme el otro versículo, Marisa, versículo 16, léemelo otra vez. A esto ciertamente es olor de muerte para muerte. Olor de muerte para muerte. Amén. Muerte para muerte. Te mueres y después otra muerte, que es la muerte segunda, que es la separación de la vida de Dios. Y sigue diciendo Marisa el otro. Y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces el apóstol Pablo cierra diciendo, y para esto, ¿quién es suficiente? Como diciendo, ¿quién es el suficiente? ¿Quién es el que lo hace? Dios, Cristo. Ya Él murió una vez. Si te mueres te vas al infierno. Aunque te fuiste al infierno y te perdiste, para Él fuiste olor grato, aunque fuiste olor de muerte. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Yo puedo entenderlo? ¿Cómo Dios lo hace? No, pero eso es fe en su palabra. Confianza en su palabra. Así como hemos visto todas las manifestaciones de Cristo, del Señor cuando caminó en vida, Él quiere que tú confíes en Él, que Él lo hizo ayer, lo puede hacer hoy y lo va a hacer mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es fe. ¿En qué? En su palabra. Ese ejemplo que está ahí, como el que vimos anteriormente, es fe en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Voy a cerrar con esto. El apóstol Pablo, nadie lo hubiese podido cambiar si Jesucristo no le hiciera el encuentro. Pablo entendió, no. ¿Sabes por qué Pablo no entendió? Porque Pablo no entendía el camino del cristianismo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando tuvo el encuentro con la luz y la gloria de Cristo, se le reveló el proceso del cristianismo. Escucha esto, se le reveló el proceso del cristianismo. Estuvo 3 días ciego, sin beber ni comer nada. Dice que su alma era como afligida y quemada en el infierno. ¿Qué es eso? Un proceso de Dios. Y después que salió de ese proceso, lo aceptó el proceso. Porque cuando fue mandado a Ananías a donde estaba él aceptó el proceso. Cuando nosotros reconocemos, ¿cierto? Y aquí va la situación final. Cuando nosotros entendemos el proceso, cómo es que Dios trabaja en nuestras vidas y qué es lo que pide Dios de nosotros, es que nosotros empezamos a entrar en aquellas cosas que tiene Dios preparadas para nosotros. Cuando confiamos en Él y permanecemos en sus caminos, es que entramos en esas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. De lo contrario, usted puede creer, usted no va a recibir. ¿Cuántos dicen amén? Usted quiere recibir, confíe
total, ciegamente, así mira, en Dios, y deja que Él haga lo demás. Que el trabajo tuyo y mío es creer y confiar en Él. Lo demás le toca a Dios. ¿Cuánto dicen amén? No entiendas el proceso de Dios, solo cree en Él.